Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que tenemos, y valga la redundancia, de tener audiencia delante de ti. Gracias a la muerte, al sacrificio expiatorio y propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo para que pudiéramos entrar, Señor, y conversar contigo, hablar con libertad y saber que podemos alcanzar tu misericordia y tu gracia como la ayuda que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Señor, por esta bendición, por este medio de gracia en que podemos comunicarnos y venimos a ti, Señor, para adorarte, porque tú eres Dios, porque tú eres el yo soy, porque no hay Dios fuera de ti. Tú eres un Dios 3 veces santo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios misericordioso, un Dios justo. Y venimos a alabarte, venimos a exaltarte, Señor. Muchas gracias también, porque hoy podemos abrir tu palabra, esa palabra viva y eficaz, que nos edifica, que nos consuela, que nos alienta. Bendícenos en esta mañana. Abre nuestros corazones para estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mi amada Iglesia del Señor, que Dios ha puesto en el Callao. Gracias a Dios por un nuevo día de vida. Es lindo disfrutar el sol de cada día. Y si el Señor nos da salud, con mucha más razón, salud, bienestar y mucha paz. Esta mañana tenemos que expresar nuestras más sentidas condolencias a nuestra hermana muy querida, Patricia Cabrera, a sus hijos Gonzalo y Ana Lucía, que en esta semana perdieron a la mamita y también a la abuelita, ¿no? de los hijos. Es decir, siempre es un dolor, es una aflicción, es duro perder a un ser querido como la mamita, en el caso de nuestra hermana Patricia. Y rogamos a Dios que el Señor te esté consolando a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que Dios les fortalezca, que Dios llene el vacío que ha dejado ese ser querido. Pero por otro lado, queremos dar gracias al Señor también porque hemos sabido también que en esta semana nació Sofía. ¿Quién es Sofía? Sofía es la hija de Jonathan y Jaira, y que realmente es una bendición porque en medio de tanto dolor, de tanta muerte, Dios nos concede también la bendición de ver nacer una criatura. Y para ellos, que el Señor les dé mucha sabiduría, mucha gracia y que les bendiga muchísimo. Ustedes saben, mis amados hermanos, que estamos en una crisis sanitaria muy, muy seria. Esta cepa que estamos viviendo, que estamos experimentando en estos últimos meses, realmente es tan contagiosa y tan letal. Por favor, hermanos, hermanas, le pedimos, por favor, que se cuiden, que nos cuidemos todos y cuidemos a los nuestros. Que si tenemos que salir, salgamos por lo necesario, estrictamente necesario y bien protegido, con doble mascarilla, con el protector facial, manteniendo nuestra distancia social. Hermano, esto es traicionero. Cuando uno ve a un ser querido como nuestro pastor Josué, como nuestros hermanos que han estado pasando por esto y verlos que están peleando día tras día, hermano, esto no es un juego. Y sobre todo que luego puede crear secuelas en el cuerpo que nos va a afectar. Por eso cuidémonos. No esté saliendo, reuniéndose, que usted dice, bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada, hermano. Por ahí se filtra el virus y luego estamos nosotros sufriendo y corriendo de un lado para otro, buscando oxígeno cuando no lo hay, buscando ser internado y no hay cama para ser internado, menos una cama UCI.
La situación es muy, muy crítica. Por favor, hermanos, cuidémonos. Y también oremos que el Señor pare esta pandemia, que el Señor sane y restaure la salud de nuestros hermanos y hermanas y familiares que están contagiados o que están viviendo alguna situación también de salud, quizás no por el COVID, pero también seria. Oremos, y oremos también por nuestro país, que estamos en una situación también donde tendremos que elegir el 6 de junio al presidente o a la presidenta que regirá, que gobernará nuestro país. Ahí tenemos dos motivos tan importantes, además de la economía, además de diversas situaciones que nos ha tocado vivir. Así que todavía estamos en la lucha, con mucha oración y con fe, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestra historia de la redención. Como ustedes saben, la historia de la redención tiene como propósito leer y estudiar de manera panorámica y cronológica toda la Biblia, pero ya no en un año, sino en 2 años. Y la historia de la redención es el tema central de las Sagradas Escrituras. La historia de la redención tiene como autor a nuestro Dios, porque es Dios quien revela aquí su gran amor por la raza humana con el único fin para redimirlos. Es la historia donde Dios nos muestra cuánto nos ama y cuánto está dispuesto para hacer todo lo que sea necesario para que nosotros volvamos a Dios y podamos vivir con Él por toda la eternidad. ¡Qué lindo propósito! Esta es la visión de Dios, esta es la idea de Dios, este es el deseo de Dios, que Él esté con su creación. Por eso lo puso Dios al hombre, lo creó y lo puso en un lugar hermosísimo, maravilloso. Le dio todas las comodidades que el ser humano necesitaba. Ahí lo puso con el único fin de que él disfrutara, el hombre disfrutara de la presencia de Dios. El deseo del corazón de Dios, como hemos dicho, su visión, su idea, su propósito eterno era estar con nosotros. Y por supuesto Dios esperaba que ese mismo deseo, ese mismo sentir fuese del hombre para con él. Ahora avanzamos porque hemos comenzado con la creación. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y ahora avanzamos en esta historia de la redención con los capítulos del 3 al 9 del libro de Génesis. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuál fue realmente el deseo del hombre respecto a ese deseo de Dios de estar con él? ¿Cuál fue? Bueno, yo espero que usted haya leído los capítulos 3 al 9 de Génesis, pero si no, vamos a ver una vez más este video que nos va a dar un panorama desde el principio hasta el capítulo 9 de Génesis. Ahí estoy yo, ¿verdad? Todo un panorama del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 9. Pero el capítulo 3, de donde ahora nos toca comenzar o continuar esta historia, nos preguntamos qué sucedió, qué ocurrió, cómo continúa esta historia. Y la historia continúa, lamentablemente, con la caída de Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículo 8, nos había dicho que Dios había puesto al hombre en ese lugar hermoso, en el paraíso, para que él disfrutara de la presencia de Dios. Sin embargo, el ser humano no tuvo esa misma visión, no tuvo ese mismo deseo. Dios se paseaba por el jardín con el único fin de establecer una relación personal con Adán y Eva.
Dios no estaba en el cielo. Dios estaba en la tierra. Dios quería estar con Adán y con Eva. Su visión era estar con ellos. Su plan eterno era estar con ellos. Pero esto tendría una condición. Esto tendría una condición de obediencia, una instrucción que ellos tenían que seguir. Por eso dice en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había puesto cosas hermosas dentro de este paraíso. Pero en el versículo 17 dice que Dios le dio esta orden: del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio todo lo que el hombre necesitaba, pero puso en ese huerto dos árboles muy importantes: el árbol de la vida, que representa la vida eterna, que si uno come ese fruto, pues vive para siempre. Y en segundo lugar puso el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Esto significaba que es un árbol donde el hombre depende de Dios. Pero si el hombre desobedece lo que Dios le dice, es decir, si el hombre comía de ese árbol, entonces estaba diciendo: ¿sabes una cosa, Dios? Yo no quiero depender de ti, yo quiero ser autónomo, yo quiero tener el libre albedrío para decidir por dónde voy, ¿verdad? Y yo voy a hacer lo que creo conveniente. Es decir, voy a vivir basado en mi autosuficiencia. Y bueno, lamentablemente, el hombre desobedeció. Como todos sabemos, el hombre tomó del fruto, comió del fruto y vino la caída. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el versículo más dramático y triste de toda la historia de la humanidad. Cuando Dios le dijo: no comas de ese árbol, vas a morir. Pero la codicia, la astucia de la serpiente, del diablo, engañando a la mujer, y la mujer compartiendo eso con el hombre, desobedecen a Dios y viene la caída. Esa caída mostró la rebelión contra Dios. Esa caída fue una desobediencia deliberada. Y la visión de Dios de estar con su creación se fue a la ruina. Y por supuesto, esto rompió seguramente el corazón de Dios. Pero ¿qué ocurrió luego? La historia de la Biblia relata las consecuencias del pecado que el hombre había cometido, que el hombre y la mujer habían cometido. Dice la Biblia en Génesis 3, 7 y 8, dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Qué doloroso es escuchar que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahora fueron conscientes de su desobediencia.
ahora fueron conscientes de que estaban desnudos, de que se avergonzaron, no querían que Dios los viera. Buscaron entre los árboles un lugar oscuro. Y qué terrible es eso, porque entonces el pecado los dañó y murieron. Es decir, se separaron de Dios, rompieron la comunión con Dios. Ya no había una relación, se distanciaron. El pecado trajo vergüenza, el pecado trajo alejamiento, el pecado trajo la ruptura de la comunión con Dios. Fue un momento muy, pero muy triste en la historia de la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? El versículo 24 dijo: antes de que estos coman del árbol de la vida y vivan para siempre con esa ahora desobediencia en sus vidas, Dios dijo: vayan, y los echó fuera del jardín. Los echó fuera del huerto. Y el pecado, sin lugar a dudas, nos trae eso, una separación con Dios. Eso es la muerte espiritual. Eso se llama la muerte espiritual. Ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. Se rompió la comunión con Dios y por lo tanto se separaron de Dios. Y a partir del capítulo 4 del versículo y hasta el capítulo 9 de Génesis, se relata cómo la naturaleza pecaminosa se transmitió a toda la raza humana. La historia de Caín y Abel, esa riña que había, no era simplemente el reflejo de una enemistad superficial entre hermanos, no. Dios nos estaba dando a entender con un tremendo mensaje que la elección de Adán y Eva y su naturaleza pecaminosa que lo expulsó de la presencia de Dios y de la vida eterna, se estaba transmitiendo ahora a sus hijos. Es decir, el pecado de los padres ahora está afectando a los hijos y a los hijos de esos hijos y a toda la raza humana a partir de ese momento. El pecado llegó a ser el ADN de toda la raza humana. Por eso que la Biblia dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y a partir de ese momento la raza comenzó a corromperse, la raza humana comenzó a corromperse, comenzó a vivir en violencia, en maldades, en todas sus formas. Y en Génesis 6:13, por eso Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y el 17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Así que Dios envió un juicio severo. Fíjate, desde que Adán y Eva pecaron, y luego Caín se convierte en el primer asesino, y a partir de ese momento la tierra va comenzando a llenarse de violencia, de maldades. La raza humana entra en una vida totalmente corrupta, en una vida llena de mentiras, en una vida de violencia. Y eso va subiendo, se va multiplicando. Es como lo que hoy realmente vivimos. Hoy este mundo está lleno de maldad, de corrupción, de violencia, de mentiras, de engaños, de fraudes, en fin, de tanta maldad. Y en ese momento Dios dijo: hasta aquí nada más. Y mandó un castigo severo a toda esa raza humana. Le dijo
a Noé, voy a traer un castigo a través de un diluvio para arrasar con toda la raza humana por causa de la desobediencia. Y así fue. Dios envió una lluvia que duró 40 días y 40 noches, pero que inundó toda la tierra, que dice que fueron como 7 metros por encima de la montaña más alta. El agua estaba allí, fíjate. Y todos los seres humanos que no entraron a esa arca murieron. Todos los animales, todas las bestias del campo o del aire, todos murieron. Dios estaba castigando la maldad de la raza humana. Qué terrible fue ese momento. Pero la buena noticia fue que a pesar de toda esa destrucción, que a pesar de todo ese juicio severo que Dios estaba dando a la raza humana, porque no podía pasar por alto, su naturaleza no podía pasar por alto el pecado. Él a pesar de todo eso, nos comienza a dar otro tremendo mensaje. Si su deseo era que nosotros estuviéramos, que Él estuviera con su creación, que Él estuviera con nosotros. Y cuando el hombre decidió que esa visión, esa idea, ese propósito eterno se arruinara, sin embargo, Él dijo, no, este es el mensaje que les doy. Voy a hacer todo lo que sea necesario para que ustedes vuelvan a mí. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Ahí está la bondad de Dios. Siempre persiguiendo, siempre tomando la iniciativa con tal de que nosotros volvamos a Él. Y a partir de ese momento, la historia de la Biblia comienza a dar indicios de la redención. Es decir, indicios de que Él desea rescatarnos, de que Él desea que nosotros volvamos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, fue el primer indicio que Él nos da del deseo de su corazón de que nosotros volviéramos a pesar de haber pecado, de haber fallado a Él. Dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, en que el hombre le falló, en que el hombre le desobedeció, ahí Dios, a pesar de todas las sentencias duras que le había dado la serpiente a la mujer y al hombre, Dios le dice en el versículo 15, les promete, les dice, sí, voy a poner una amistad entre ti, entre la serpiente, entre lo que representa esa serpiente y lo que representa la descendencia de la mujer. Y lo voy a poner, va a haber una enemistad, pero la descendencia de la mujer va a golpear en la cabeza de la descendencia de la serpiente. Y aunque la serpiente va a herir el calcañar, o sea, el talón de la simiente de la mujer. ¿Qué estaba refiriéndose? Pues estaba refiriéndose de que Dios traería un redentor que ciertamente sería golpeado en el talón, pero que el redentor golpearía a la serpiente de la cabeza. Y todos sabemos que eso se cumplió en la cruz. Cuando el Hijo de Dios, cuando el Cordero de Dios fue a la cruz allí. Y ahí murió. Sí, la serpiente lo mordió en el talón, lo golpeó, lo clavaron allí en su talón, porque era el punto de apoyo. Pero el Señor Jesucristo le dio un golpe de knockout al diablo y Dios venció a la muerte, al pecado y al enemigo. Eso fue la promesa, eso fue como llamamos por ahí el protoevangelio, es decir, el evangelio primario que siglos después se manifestaría en toda su plenitud. Este fue el primer indicio de que Dios quería redimirnos, de que quería que nosotros volviéramos a Él. Un segundo indicio lo encontramos en Génesis 3:21, cuando dice, y Jehová
Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Claro, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron de estar desnudos y trataron de esconderse de Dios porque estaban desnudos y trataron de ponerse algunas hojas, ¿verdad?, para cubrirse. Pero esa desnudez los avergonzaba. ¿Y qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios le hizo túnicas de pieles. Qué interesante. Para cubrirlos. Y cuando Dios vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles, nos estaba dando también un mensaje. Porque el hecho de tener pieles de animales ya estaba implicando la muerte de animales, derramamiento de sangre de animales. Y esto era un mensaje, porque más adelante el Señor establecería que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. En otras palabras, Dios quería cubrir la desnudez de Adán y Eva y tuvo que sacrificar animales. Bueno, es lo mismo ahora. Dios en su momento dijo, bueno, hay que sacrificar animales para el perdón, para cubrir y perdonar los pecados de la gente. Y ya lo vemos eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Él establece en las leyes en el libro de Éxodo y Levítico. Ahí estaba dando otro inicio. Él quería perdonarnos para que nosotros regresemos a Él. Él quería cubrir nuestra desnudez espiritual. Él quiere cubrir nuestros pecados, nuestras faltas y perdonar nuestras faltas para que nosotros podamos ser aceptados por el Señor. Y este es el segundo indicio de lo que Dios quería para redimirnos. Y el tercero lo encontramos en Génesis 6:8 cuando dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios, en medio de tanta corrupción y maldad, toma al mejor y más correcto de los hombres de la tierra, llamado Noé. Todos sabemos que Noé era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre que fue considerado pregonero de justicia, un hombre que obedecía a Dios. Y él buscó a este hombre y le dijo, ¿sabes una cosa? Veo que tú eres temeroso de mí. Hazte una arca. Entra ahí con tu esposa, con tus hijos y tus nueras y pon una pareja de animales de todas las clases y que entren allí, porque voy a traer un juicio. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que entren allí, esa crema innata de lo moral de la tierra, para que de alguna manera desaparezca toda esta maldad, toda esta violencia que se estaba manifestando en la raza humana. Y sin lugar a dudas, Dios castigó toda esa maldad con un diluvio, arrasando a toda esa humanidad. El diluvio borró a la raza humana perversa, pero no borró la naturaleza pecaminosa que también había afectado a Noé y a su familia. Como todos sabemos, Noé se encontró ebrio y desnudo, y su hijo Cam al parecer se burló de él. El doble mensaje que Dios nos deja es que Noé muestra una fe incondicional en Dios al construir el arca, pero que la solución para que regresemos a Él no se encontraba ni siquiera en el mejor de los hombres de aquel momento, y no se encontró en ninguno de los que había en ese momento. La historia de la redención en estos capítulos de Génesis 3 al 9 o del Génesis al 1 al 9 nos revela dos cosas importantes. En primer lugar,
el valor de todos los seres humanos. Tú y yo somos valiosos para Dios, porque somos su creación especial, porque Dios nos creó para tener comunión con Él, para que Él esté con nosotros. Y esto debe fortalecer nuestra estima personal. Esto debe fortalecer nuestra identidad como seres creados por Dios. Pero por otro lado, se nos dice que a pesar de la dolorosa y triste caída del hombre y la mujer, en su gran amor Dios comenzó a elaborar un plan de redención. Él nos prometió que lo haría, con sacrificio que incluía derramamiento de sangre y proveyendo el medio que nos salvaría del castigo eterno. Dios comenzó esta historia de la redención, no importando el costo que se tenga que pagar, con tal de que tú y yo volvamos a Él. ¿Hemos vuelto al Señor? Si usted ha vuelto al Señor, hay que darle gracias al Señor. Dios un día nos presentó esta obra maravillosa que había profetizado en Génesis 3:15. Nos mostró a Jesucristo derramando su sangre como el Cordero de Dios para cubrir mi pecado y perdonarme de cada uno de ellos. Eso fue lindo y le damos gracias al Señor. Ahora no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Pero si aún no lo ha hecho, hoy es el día de la redención para usted, aceptando a ese Jesús, el Cordero de Dios, que derramó su sangre en la cruz para que cubra sus pecados, para que los perdone y usted sea una nueva persona. Y lavado con la sangre de Jesucristo, usted pueda comer del árbol de vida para que tenga vida eterna y vida con Dios por toda la eternidad. Qué lindo es que nosotros podamos comenzar nuestra vida, porque no importa la edad que tengamos, podemos comenzar de nuevo. Porque el que está unido a Jesucristo, porque quien acepta a Jesucristo, dice, se convierte en una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas. Es decir, uno nace de nuevo, uno tiene una nueva oportunidad de comenzar, porque Dios cubre nuestros pecados, cubre toda esa vida de maldad, de violencia, de mentira, de engaño, o de lo que fuera, de lo que estuvo apartado de Dios, pero ahora se reconcilia y establece una relación personal y vuelve a disfrutar de la presencia de Dios. Si usted no lo ha hecho, hoy es el día de la redención. Hoy usted puede aceptar a Jesús y disfrutar de esta historia preciosa, maravillosa de la redención. ¿Quiere hacerlo? Ore conmigo. Señor amado, te damos gracias por esta bendición tan grande que tú nos has dado al mostrarnos cuánto nos amas, Señor. Bendito seas. Gracias por redimirnos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Pero si usted quiere hacerlo de manera personal, quizás nunca ha hablado con el Señor de este asunto, pero permíteme ayudarle. Dígale así, esta oración sencilla, dígale así: Señor Jesús, te doy gracias porque te reconozco que tú eres el Cordero de Dios, que derramó su sangre en la cruz por mí, por mis pecados, para que tú me cubras, para que tú me perdones de cada uno de ellos y me concedas vida eterna. Quiero aceptarte desde hoy y para siempre como el Señor y el Salvador de mi vida. Perdóname, ven a mi corazón y concédeme disfrutar de tu presencia cada día de mi vida. Gracias, Señor, por oír mi oración. Amén.
Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, yo le felicito porque esta es la decisión más importante que usted haya hecho. Y yo le abrazo desde aquí y quisiera saber de usted, quisiera conocerle, quisiera que usted nos escribiera en el Facebook de la iglesia de esta decisión que usted ha tomado y realmente ponemos en contacto para ayudarle en lo que está a nuestro alcance. Mi amado hermano, gloria a Dios. Seguimos con la historia de la redención y la próxima semana estaremos abarcando los capítulos 12 hasta el capítulo 35 de Génesis, así que usted puede ir leyéndolo durante esta semana. Que Dios nos bendiga y sepa usted, el propósito de Dios es que Él esté con usted y conmigo y que nosotros podamos responder a eso, que nuestro deseo también sea estar con Él. Dios me lo bendiga.